algunos, maestro, y Está perfecto. realicé algunos, pero estuve leyendo las láminas que nos mandó los PDF y Ajá. me encontré con una duda, maestro. Me encontré Sí, con una sí. duda, si podemos Sí, adelante. Sí, lo comentamos. comentarla. Mire, prefijos de objeto aparece aquí en objeto directo. Dice, estos se usan cuando el objeto es una persona o a veces un animal personificado, no se usan para cosas. Y aquí en esta lámina dice, a mí, Nechita, ella me ve, él o ella me ve. Ne- Ajá. Nech, Nechita. Y luego en la lámina de, eh, la verdecita, donde dice, la Esta. anterior dice los prefijos de objetos, sí, esa, sí. No, la que sigue, maestro. La que sigue sería esta. Mm, A ver, esta. no, permítame tantito. Sí, es la 9 la que. No, déjese la enseño, espérame. La 9, A ver si esta. logra verla. Exacto, exacto, esa, maestro. Ah, ahí dice también, Nechita, yo te veo. Entonces me surge la duda de cómo diferenciar, porque acá en la primera dice Nechita, él o ella me ve. Y en la Ajá. lámina 9 dice Nechita, yo te veo. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? Nechita. Sí, ahí dice Ah, sí, 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 Nechita, yo aquí te está veo. Y en la lámina, Sí. y en la lámina 4 dice Nechita, él o ella me ve. ¿Si le puede poner Nechita, la sí. 4? Sí, 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 es correcto. Aquí está mal escrito. Nech. Ajá. Ajá. Nechita, él o ella me ve. Ujú. Entonces le quitamos el yo te veo. Sí, Nech. Ajá, Igual acá. Nech. Nech. Nemilia, él o ella me piensa. ajá, ya. Pero ese es en la, pero ese es en la segunda persona, maestro. Mi chita, Mitzita. Nechita es de ver, ¿no? Sí, 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 Nechita. Sí, Nechita. Mitz, Entonces, Mitzita. y abajo sería mi cita, él o ella me ve. Él o ella te ve. Ajá. Ah, y aquí tenemos me ve y me Ajá. piensa en la Él. segunda persona, la Ajá. segunda persona, y entonces ya ahorita usted le está poniendo arriba en la primera persona, él o ella me ve, él o ella me piensa. Y abajo Ujú. entonces es te, Te. en la de abajo, entonces te piensa. Ajá. Él o ella te, Te te ve ve, y te ajá, piensa. Sí. y te Sí, sí, piensa. estaba mal, mal colocado. Exacto.
Sí, Ujú. exacto, ahí estaba No, sí mal. está bien. Qué bueno Entonces, que están revisando los materiales y se dan cuenta de los errorcillos, ¿no? eh, Sí, ya queda de esta manera. es que pude, me lo llevé a mi esposa al doctor y dije, voy a, Analizar. él o ella me ve, Ujú. él o ella me ve, Sí, sí está. Así queda. me ve y me piensa, Ajá. sí. Te ve, Ahora, te ve, te ese es en la piensa. lámina 9, ¿verdad? Sí. Ajá, está bien, Igual ahí en sus muy bien. notas, Y en hágale la 4 entonces, en la 4. Ujú. en la 4 Nechita, él o ella me ve. Y Mitz, Meet. él o ella te ve. Aquí sí está bien entonces, ya. Aquí, sí, aquí sí está bien. Ajá. Me es me y te. Mitz, él o ella Ajá. te ve. Sí, En ahí sí está primera bien persona. ya entonces. Sí, ya está bien. En primera persona Ajá, es a mí, a mí. Por ejemplo, me sí, ve, a mí. ah, En segunda es a ti, te ve, a ti. Y en tercera es lo, lo o lo ve. la o Sí, lo lo o la. ve. Ajá. Y Sí, ya en perfecto. el en plural, en primera es nos, a nosotros. Se refiere a nosotros, nos en este caso, nos ve. Y en segunda es a ustedes, a Mech, los ve, a ustedes. Y en tercera, a ellos, King, Quinita, él, ella los ve, a ellos o ellas. Así quedaría. Ya en la 9 la que decía, sí estaba invertido. La primera con Perdón, la maestro. segunda persona. Sí, pero me salí, acaba de entrar otra vez. Ajá. Sí, me ¿verdad? Sí, 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 ya se hicieron Ah, bueno. la corrección. Perfecto, maestro. Es que no lo escuchaba porque me salí. Y Ah, no, hice sí, mis le ejercicios decía a ver si que está. estaba invertido en primera y en segunda. Sí, ¿verdad? Sí, 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 es lo que Ah, pasó. Ah, ajá. pero ya está corregido. Sí, perfecto. Y de hecho, este cuadro, Unos pues es el ejercicios que, a ver si está bien, maestro. sí, entonces sí va a presentar su trabajo, ya con la aclaración, pues ya está. Con otro verbo. Eh, este mismo, el cuadro, Hermanitos, se escuchan al maestro. parece que está ahí hay interferencia, ¿no? No, no, sí, sí me oye. Yo lo escucho bien a usted, maestro. No escucho al hermano. No se escucha al hermano, como que tiene interferencia al hermano. Sí se escucha, temas tiene. Sí, bueno, si no, no estoy conectado, en el internet, si no me conecto a mis datos, Usted se pero escucha usted bien, maestro. No se se escucha al escucha, hermano. sí. Ajá, comentaban que querían, otro ejemplo con este cuadro de los prefijos de objeto, ¿es correcto? Maestro, si quiere yo le doy. Yo no sé si esté bien, pero usted me dice, rectifica. Ajá, Entonces le voy a dar lo que hice. Nechita, él me ve a mí. Ella me ve a mí.
Sí, sí. Mitzita, él te ve a ti, ella te ve a ti. Ujú. Quita, ella lo ve a él la ve a ella. Techita, él nos ve a nosotros. Nosotros, ella nos ve a nosotros. Sí. A Mechita, él los ve a ustedes. Ella los ve a ustedes. Quinita, Ujú. él las ve a él los ve a ellas. Ella los ve a ellos. Nechmaca in Amoshli. Ella me da el libro. Él me Ujú. da el libro. Nechmaca Setlashkali. Ella me da una tortilla. Él me da una tortilla. Mitzmaca in Amoshli. Él te da el libro. Sí. Ella te da el libro. Kimaka in Amoshli. Él le da el libro a ella. Ella le da el libro a él. Teshmaka in Amoshli. Él nos da el libro. Ella Ujú. nos da el libro. Ameshmaka in Amoshli. Él les da el libro. Ella les da el libro a ellos. Nechkowilis se Xochitl. Cómprame una flor. Nechmaka se Tochtli. Dame un conejo. Ujú. Mis Cowilis se tamali. Te comprará un tamale. Mis Mitznamaka, Nisnamakiltis, no lo puedo pronunciar bien, maestro. Nimitz namakiltis. Eso, Nismakakiltis, Ujú. Chilimoli, te venderá salsa de chile. Misplazotla, te cuida. Ni misplazotla, yo te cuido y te, ay, no le entiendo ni a mi letra, maestro. Sí, sí. Kiko Willis se chocolate, le comprará un chocolate. Ujú. Kikoniltis at, les dará de tomar agua. Ujú. Techkowilis café totonki, nos Ujú. comprará café caliente. Techkowilis pozol totonki, nos Ujú. comprará pozole caliente. Anmechkowilis que Macuili Ujú. Pillome les comprará 5 pollitos. ¿Cómo lo ve, maestro? Sí, perfecto. Sí, Eh, muy eh, bien. Es lo que ese más tiene. Gracias, Sí, maestro. Tlaxtlahuitl, Teixpan, Timotequin, Ixtlazohcamati. Gracias por la Vamos presentación. aprendiendo, ¿verdad, maestro? Sí, 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 pues ya está mejorando. Ok, De maestro. hecho, de su ejemplo, vamos a ponerlo acá en pantalla para que se den cuenta. Gracias, más tiene. Este, vamos a ejemplificar con el verbo Ya meca. regresé, maestro. Sí, vamos a hacer otro ejercicio con el verbo Ya maca. regresé. Maestro, ya regresé y ya tengo, o sea, le iba a leer mi tarea, pero se me está yendo el internet. Ah, ahorita que se restablezca. La puedo, Mientras, mientras yo vamos a ya ejemplificar. estoy, sí, ya está bien. Ya está bien. Si quiere, le leo mi tarea, a ver cómo está. Adelante, sí, adelante. Ya nada más, si no me escuchan, ya y por ahí me hacen señas.
Sí, Mire, sí. yo hice, hice con Namaca de vender, ¿sí está bien? Oh, sí. De hecho, con eso íbamos a Entonces, ejemplificar. Adelante. ya. Nech Namaca, él me vende. Mitz Namaca, él te vende. Kinamaka, él o ella le vende. Tech Namaka, él nos vende a nosotros. Ujú. Amech Namaka les vende a ustedes. Y Kin Namaka, él o ella les vende a ellos. Sí. Es el que hice con Namaka. Y luego en prefijos de objeto indirecto, dice aquí. Nech Notza, él o ella me llama. Ujú. ¿Está bien, maestro? Sí. Bueno, Nech Notza, él o ella me llama. Mitz Notza, él o ella te llama. Kinotza, él o ella le llama. Tech Notza, él nos llama. Amech Notza, él nos llama. Él los llama a ustedes. Y Kit Notza, él los llama a ellos. Ese Sí. lo hice con Quinoza. otro. Y Ujú. hice también con Motlatowa. Motlatowa. Me habla, ¿sí? Ujú. Entonces, Nech Motlatowa, él o ella me habla. Mitz Motlatowa, él o ella te habla. Ki Motlatowa, él o ella le habla a él o a ella. Tech Motlatowa, él o ella nos habla a nosotros. Ujú. Amech Motlatowa, él o ella les habla a ustedes. Él o ella les habla a ellos. Son los que hice, maestro, hice tres. Sí. Bueno, aquí vamos a hacer la comparación de Tlaxtoa. La Es toa. variante de Notza. Aquí, en el lugar Ajá, donde vivo, es Notza. ajá. Hablar, que te Sí. llamar. Ya. Sí, sí, porque aquí, por ejemplo, lo tengo yo como me llama. Ajá. Sí. Notza es llamar. Entonces aquí pongo de ejemplo. Para los demás, pongan atención. Tenemos los prefijos nech, mit, ki, tech, amech y kin. Vamos a ejemplificar con el verbo notza, que es llamar. Y en nech, notza. Él o ella me llama. Mit, notza. Él o ella te llama. Y notza. Él o ella la llama, lo llama o le llama. Ujú. Y technota, él o ella nos llama. Y amechnota, él o ella los llama a ustedes. Y quinnota, quinnota, él o ella los o las llama. ¿Sabe? Entonces, así queda con este verbo de nota, llamar, nechnota, mitznota, quinota, technota,
Amechnotza y Kinnotza. Esa es la variante en el último. Aquí le decimos notza, de llamar. Entonces así queda. No sé si tengan alguna duda o díganme otro verbo y lo ejemplificamos. Y así Maestro, pero ese con déjalo así para que nos sirva esto de ejemplo. queda, No pues lo borre, maestro. adelante. Sí, ya lo guardé, se los voy a compartir. Entonces, si ya no hay dudas Gracias, Sebastián. o alguien más haya hecho, igual si alguien hizo el trabajo de los posesivos, porque en la clase antepasada, pues no presentaron uno o dos. Si alguien haya hecho este trabajo y lo quiera presentar, igual, adelante. Y si no, vamos a avanzar con el tema de hoy, que es sobre la partícula she. Entonces, todo está claro con los prefijos de objeto. ¿Qué va? Ah, perfecto. Yo pienso que sí, Sebastián. Ah, perfecto. Entonces, avanzamos. Bueno, hoy esta clase vamos a estar viendo lo que es la partícula she. Y nos dice que la partícula she en la lengua náhuatl es un prefijo verbal enclítico que se usa principalmente para formar órdenes o mandatos imperativos dirigidos a la segunda persona tú. Es muy común y se coloca al inicio del verbo conjugado cuando quieres decirle a alguien que haga algo. ¿Sale? Entonces, este partícula she se une al verbo. Eso es lo que quiere decir el enclítico, que se une a la palabra, en este caso el verbo, y se forman en una sola unidad, en caso de la lengua náhuatl. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el verbo motelti, que es párate. Motelti. Motelti es párate. En este caso ya se está utilizando el shi. Shimotelti. Le está dando una orden. El otro va corriendo y le está gritando con el megáfono para que se pare, ¿no? Shimotelti es un claro ejemplo de la partícula shi. Y uso de shi para dar órdenes en lengua náhuatl, por ejemplo, la forma en náhuatl y en español. Dice shinechita. Aquí está aglutinado, si se dan cuenta. Tenemos la partícula shi, el nech y
Ita, el verbo ita. Shinechita. Mírame, tú a mí. Shimoketsa. Shimoketsa. Tenemos shi, tenemos mo y el verbo ketsa. Levántate, tú a ti mismo. Shitlacua. Tenemos shi, tenemos tla y cua, el verbo cua. Shitlacua. Cómetelo. Tú lo comes. Chiquita, 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 míralo. Ximectlali, ximectlali, prepárate o arréglate. Ximectlali. Todas estas están dando una orden. Estas están en singular. Estas que voy a presentarles están en plural. Igual este uso del shi para dar órdenes en náhuatl, en este caso en plural, que dice Shinechitakan. Shinechitakan. Tenemos Shi, tenemos Nech, Ita y Kan. Mírenme, ustedes a mí. Shimoketzakan. Shimoketzakan, levántense ustedes a ustedes. Xitlacuacan, Xitlacuacan, coman, ustedes lo comen. Xiquitacan, Xiquitacan, mírenlo, a ustedes lo ven. Ximectlalican, Ximectlalican, prepárense, arréglense. Si se dan cuenta, tenemos la terminación can. Este can, en este caso, nos sirve para pluralizar. El shi es el imperativo. El nech es el prefijo de objeto en primera persona. Y tenemos el verbo ita y tenemos la pluralización can. Todo esto se aglutina y quiere decir mírenme. ¿Sí quedó entendido? Sí. ¿Qué más tiene? Perfecto. Seguimos. Igual aquí tenemos un ejemplo en singular. Dice Shinechkaki. Le está diciendo una persona a la otra. Shinechkaki, escúchame. En plural. Shinechkakikan, escúchenme. Shinechkakikan. Ese es un claro ejemplo. Y nos dice qué hace la partícula shi. Como primer punto es que nos marca que la acción es un mandato, un imperativo. Siempre se usa cuando le hablas a alguien en forma directa, tú. Puede combinarse con otros prefijos como los de objeto, nech, mit. ¿Cuáles otros? Schmidt y Para que le quitemos el etcétera y le pongamos ya. todos y que quede completo. Nech, Schmidt, Ki, Tech, Aquí, Tech, Amech y Kin. tech, amech. Y Kin.
Ujú. Y, eh, y o reflexivos, posesivos. En este caso estábamos con el ejemplo de mo, los posesivos. Ujú. No se usa en la primera persona, en yo, no, no lo vamos a encontrar. Se usa en segunda persona del singular y plural. Se le agrega al verbo can, es lo que les decía, para pluralizar. Cuando utilizamos la partícula she para pluralizar, vamos a utilizar el can. Notas. A veces en la escritura antigua puede ir sola o repetida. Shi, shinechita. Oye, mírame. Shi, shinechita. Puede aparecer en rituales, rezos, cantos y también en la vida diaria. Partícula shi, dar orden. Mosewi es sentar. Tenemos el shi más el verbo singular es shimosewi. Siéntate. Tenemos el shi, el verbo y el can plural. Shimosewikan. Siéntense. Matimo, matimosewikan. Sentémonos. Ejemplo. Shikochi. Wansin. Amo shinawati. Duérmete, Juan. No hagas ruido. Shikochikan. Amo shinawatikan. Duérmanse. No jueguen. Matikochikan, amo matimawiltikan. Dormámonos, no hay que jugar. Xitlacuica ica totlahtol náhuatl. Canta en nuestra lengua náhuatl. Xihuetzca, Alejandra, amo xichoca. Ríe, Alejandra, no llores. Y ahorita vamos a ejemplificar con unas palabras. Estudia tus verbos en náhuatl. Ximomachti motlajkuiloluan ika náhuatl. Ximitoti ika tlacuicali. Ponte a danzar con la música. Xitzacua mocalten cuac tiquisas. Cierra tu puerta cuando salgas. Ximosewi titlacuas. Siéntate, vas a comer. Shimosewi wan xitlacua, siéntate y come. Xitlacua wan xia, comes y te vas. Xitlacua es come y te vas. Ujú. Estos son algunos ejemplos. Igual ustedes en esta semana, Sebastiani, ¿sí? Shimomasti y Shimototi. Shimomachti. Ajá. Estudia. Qué quiere decir Shimomasti Motlacualilwan y Canahuat? ¿Eso quiere decir estudia tus verbos? Sí. Ok. Y Shimototi y Tlacuali, ponte a danzar. Ok, eso quería entenderme. Shimitoti ika tlacuicali. Ok, Sebastiani. Ajá. Gracias. Creo que este está invertido, ¿va? Vamos a ponerlo arriba. Ahí está. Para que no se confundan. ¿Qué más, Sebastiani?
Ajá, Shimomachti, Motlajcuilolhuan y Canáhuatl. Estudia tus verbos en náhuatl. Ya está. Guíame y enséñame a abrir los brazos. Shinechekana wan shinech. Machti ken nikintlapos noma colguan. Igual lo ponemos arriba. Shinechmachti kenon ika paktli ninemis. Enséñame a vivir en amor y armonía. Xinechmaka tlamatilistli ueyi tonantzin. Dame sabiduría, gran tonantzin. Estos son algunos ejemplos con los cuales ustedes van a trabajar. Estos les van a servir de apoyo, de guía, para que ustedes hagan lo propio, ¿sí? Para que tomen nota y esta es el ¿Qué, trabajo. maestro? Nos los va a dejar, ¿verdad, maestro? Sí, sí, este se Ok. los voy a compartir. Y bueno, también vamos a trabajar en este cuadro que tenemos la forma, el náhuatl y en español. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes un verbo que pueda dar orden. Puede ser en plural o en singular, que dice que el trabajo a realizar en singular y plural. Pues vamos a trabajar con algunos para que se lleven de ejemplo. Shiwetza, Temastiani, Huetza, Huetzca. o Huetzca, sí, más bien es Huetzca. Aquí tenemos she y el verbo Huetzca. Y en español, ríete. Ríete o sonríe podía quedar, maestro. Ajá, sonríe. En caso de sonríes, Shishwetzka, Ish de Ishtli. Ajá. Ajá. Hasta lo. Entonces quedaría nada más en la primera, ríete. Shi, Ish de Ishtli, de Ujú. Shishwetzka. Y aquí lo vamos a. Shi es de dar orden. Ish es de Ishtli, Ishkotl y Wetzka. Ajá, así.
Entonces la primera es ríete y la segunda sonríe. Ujú. Shishwetska. Ujú. Bien. ¿Otro? Xitlacueca Tamastiani. Shitlacuica. Ujú. Shitlacuica. Es shi, tla, tla y cuica. Canta. ¿Otro? Puede ser que hagamos el plural, Sí. Xitlacuican. Xitlacuicacan. Sí, Xitlacuicacan. Maltía. Ahí dice otro. Maltía. Xitlacuicacan. Xitlacuicacan. Xitlacuica. Y el plural. Can. Ajá. Ujú. Canten. Ujú. Y aquí en el chat escribieron maltía, que es bañar, exactamente. Eh, shimalti. Shimalti. Es shimaltía. Báñate. Ahí está. ¿Otro? Maltía. El verbo dormir. ¿Qué más? Cochi, Sí. Cochi. Xicochi. Shi. Shikochi. Y el otro es shi y cochi. Duérmete. Ujú. Así queda. Ujú. Ajá, este es con igual este cuadrito lo van a trabajar. Este cuadrito y las oraciones. Si se les complica nada más con el cuadro, trabajen. Ya las oraciones ya las realizamos acá. Igual vamos a realizar Tiani, unas, ¿sí? una pregunta. Shioni at ¿está bien? Shikoniatl.
Ajá, ¿Sí? Shikoni es el shi plural, koni de tomar ajá. y at de agua. Shikoni at, le estás dando una orden que tome agua. Eso quería decir. Gracias, Sebastián. ¿Sí? Te lo escribimos. No, vamos con uno nuevo. Shikoni at. Toma agua. ¿Sí? Esto ya es una oración. ¿Otro? Sebastián, Ajá. Shian, Cochican, o sea, ustedes me beban agua. ¿Cómo es? Shian, Cochi. Shikonikan at. Ok. Shikonikan at. Ajá. Ok. Ahí ya se está pluralizando. O- Shikonikan at. at. Ajá. Ok. Tomen agua. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué otro? Shikwa, Shikwa come. Shikwa. Shi. Shikwa. come. Ajá. A lo mejor le ponemos Shikwa. Tlaxcali. Ok. Tlaxcali. Totonki. Totonque, caliente. Ajá. Shikwa. Tlaxcali. Totonki. Come tortilla caliente. Ahí está. ¿Qué más? Sebastián, ¿cómo se dice? Eh, tú camina. Shinesnemi. Shinenemi, caminar. Sí, ajá. Ok. Shine. Shinesnemi. Shinesnemi. Camina. Ujú. ¿Qué más? Y para pluralizar ahí sería Shinenemikan. Shinesnemikan, ajá. Shi. Ne. Ne. Mikan. Ujú. Shinesnemikan. Caminen. Caminen. Ujú. Caminen. Ujú. Ujú. Tlaxtlahui, Temastiani. Ajá.
Miquistli, ajá. Miquistli es muerte. Miquistli. Shimiki. Ajá. Nosotros lo escribimos. Ujú. Mi- Miquistli, Shimiquilistli. Ajá. Yimiqui. Sí, sí es correcto. Sí, sí está bien. Ya lo escribimos acá. Ahí está. Lo copiamos del chat y lo pusimos acá. Miki es morir. Y aquí sería Shimiki. Muere. Muere. Ajá. Ujú. ¿Sí? ¿Otro? Sebastiani, Shimoshewikan, descansen. Sí. Shisewikan. Ujú. Sí, aquí está pluralizando con kan, shimosewikan. Descansen. Ujú. ¿Sí? Shi, mo, shimo, machtikan, to, to, tlahtol, náhuatl. Ahí está. Shimomachtican, totlahtol, náhuatl. Estudien nuestra Ujú. lengua náhuatl. Ahí está. Shimomachtican, totlahtol, náhuatl. Estudien nuestra lengua náhuatl. Ahí está una oración. Otro de ustedes. Xipoacán, Xipoacán.
tomin. Cuenten el dinero. Shipoakan tomin. Shiyolpakikan. Shiyol. Shiyolpaki. Tinemi. Shiyolpaki. Pampa tinemi. Alégrate. Estás vivo. Shiyolpaki. Ajá. Temastiani, Xiquitlacan, ¿Cómo? Xiquitlacan. Chiquitacan. Ajá. Miren, sí, Chiquitacan. Ahorita escribimos este que está en el chat. Este dice, Neki es querer. Sí, efectivamente, Neki es querer. Neki, querer. Shineki. Shineki. Aquí le falta Nech. A mí. Ujú, sí. Shi, Nech, Neki. Neki. Shi, Nech, Neki. Ahora sí, ya sería quiéreme. Quiéreme. Ajá, le faltó el Nech. A este le agregamos. Y ya así, ya quiere decir quiéreme. Neki es querer. Shinech, a mí. Se refiere a mí. Nech. Ujú. Neki, ahí sí. Quiéreme. Ajá, el que decía. ¿Cómo era? Xiquitlacan, maestro. Shi. Quitlacan. Míralos. Shiki. Ah, Xiquitlacan. Chiquitacan. Tacan, Xiquitacan. Ajá, míralos. Ajá. Chiquitacan. Miren. Miren. Ujú. Temastiani, Ximeclalican. Ximectlalican. Ximectlalican. Ajá. Ximectlalican. Arréglense. Ujú. Así es. Sebastián, para decir trabaja el campo, Xitequite.
Ujú. Pan. Bueno, aquí el campo se refiere a Mila. Xitequitipán, en este caso, si es en su campo, Momila. Momila. O en este caso sería también Tepetl. Ujú. A ver, Chiyectlachio, Amo, Shinahuati, Juan, Shimoyek, Machti. Ajá. ¿Es correcto? El que estaba en el chat. Aquí sería Xiyectlachia. Xiyectlachia, Amo, Shinahuati, Juan, Shimoyekmachti. Observa, calla y aprende. Ujú. Así quedaría. Ujú. Sí, miren, ya se hizo el trabajo. Ya nada más ustedes, ujú. Sí, como el náhuatl es aglutinante, sí son varias órdenes en una misma oración. Ajá. Ujú. Es Xiyectlachia, es el primero. Shinahuati, el segundo. Y Shimoyek Machti, el tercero. Ujú. Pero aquí para decir calla tenemos que ponerle el amo, exactamente. Entonces queda de esta forma. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Digo, es parte del trabajo que ustedes van a realizar en estos días, en esta semana. Así es que si tienen alguna duda, pues pregunten. Hasta que estamos acá para despejar dudas y no se vayan. ¿Qué más tiene? Por ejemplo, la última oración, aunque sean varias, como dice, observa, calla y aprende, aquí no hay que poner como una separación, como una coma, nada, ¿verdad? Es ¿No? todo Ujú. corrido. Por ejemplo, podríamos decir Xiyectlachia. Esta es la primera, observa. Amo Ajá, Shinawati. No, no lleva porque ya lleva amo. ajá. Digamos que esa es la separación. Amo Shinawati. Y el guan es de
Y, y ok. sin comas aquí. Bueno, prácticamente lo que es la lengua no se, en su escritura no se acentúa, excepto en los escritos en lengua náhuatl, pero del náhuatl clásico, ahí veía que se acentúan, pero no es acento, es como que le ponen una rayita encima de la letra que indica que es un alargamiento de palabra, pero bueno, eso ya eso es otro tema y no nos vamos a meter en esos detalles porque es confundirlos a ustedes. Entonces, lo que se les presenta, bueno, no sé, les digo que vayan, haciendo sus anotaciones y a la vez cualquier, error como el de hace un rato, háganlo saber y con gusto, les despejamos las dudas. Ajá, sí, es correcto, es una buena frase del nahualismo, palabras que se hacen con sabiduría, se enseñan sabiduría. Del, sí, del Temastiani Yaocelo Tecolotl. Sí, es correcto. Creo que es una de las frases con la cual él trabaja en sus actividades. Sí. Pero bueno, miren, ya, también ya estamos socializando esta parte, ¿no? No sé si con esto quede claro o igual podemos hacer otras palabras. ¿Qué mate, Martín? Y yo creo que ya con esas sí son bastantitas, ¿no? Sí, sí, de hecho le digo O que con, les va a servir como referencia para que puedan realizar los de ustedes. Igual, ya con dos o tres que escriban ustedes y sobre todo que practiquen. ajá, Por Sí, ejemplo, estos que realizamos, ¿qué más? practíquenlos en casa. Por ejemplo, Sí, Xiconiatl, Xiconicanatl, Xicuatlaxcali Totonqui, Xinehnemi, Xinehnemican, Miquistli muerte, Miquistli muérete, Miki morir, Miki muere, Shimosewikan descansen. Todas estas palabras, repásenlos en su ujú. oralidad para que se vayan apropiando de esta parte de la cuestión oral. Sí, es lo que nos hace falta, temas tiene, practicar. porque, Sí, practicar. ajá, Sí, sí, porque, como ya poco a poco se va a ir, la lengua se va a ir adaptando, ya lo van a poder ujú, pronunciar, pero es cuestión de que vayan pues practicándolo todos los días. practicando. Ajá. Ahí en un descanso que tengan, practiquen. ¿Qué matemáticas tiene? Perdón, se fue la pantalla. Ujú. Sí, les comentaba, sí, ese sería Todo eso nos los va a dejar para que practiquemos, sí, ¿no, sí, Temastiani? todos estos. Muy bien, Temastiani. Yo pienso Ya que ya con eso, Temastiani, lo dejamos descansar a usted también. sí, no, miren, voy a compartirles un material extra, igual va a ser menos de unos 10 minutitos. Es en referencia o en relación a lo mismo, sobre la Maestro, partícula. tengo una pregunta ¿Sí? que, que nos hace falta o me hace falta a mí, es preguntarle cómo puedo decir cuando cometo un error que, ¿cómo puedo decir discúlpenme o perdón? Ah, Xnetztlapojpolhuican. Ujú. Sí lo puede escribir porque no Sí, 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 ahorita lo escribimos. A ver. la socama. Ujú. Vamos a insertar
formas. Shi, nech, tla, po, polwi. Lo vamos a hacer en grande. Sí, Y quema, cuando quema. son, por ejemplo, me estoy refiriendo a ustedes. Shinech, Shinech, tla, po, polwican. Ahí está. Ahí está. Entonces arriba sería disculpa y abajo discúlpenme. Ujú. Dis- Ajá. Sinech- oh, Discúlpeme. Shinech tlapohpolui. Shinech tlapohpoluican. Aquí le faltó. ubican. Shinech tlapopolhuican. Ajá. Ujú. Discúlpenme. Ujú. Así sería. Igual lo voy a dejar aquí en las diapositivas. Y no Las, los, las okamati más tiene. Ujú. De hecho, esta palabra les escribí en el grupo hace 8 días. Ah, sí. ¿Sí te dieron cuenta? Xinextlapojpolhuican. Ahí está, en el grupo. Ah, ya no le puse la traducción, a lo mejor por esto no lo entendieron, ¿no? Sí, sí, por eso, maestro. Sí, bueno, nos los va a dejar también, ¿verdad, maestro? Para sí, que sí, lo esto se los, repitamos. se los voy a dejar. Qué Eh, bien. les decía que ahorita les comparto esta información. Este es de un material de, de náhuatl. No sé si alcanzan a ver en pantalla. Es en... La partícula she. Ajá. La Ujú. partícula Xi dice que, bueno, este es una información adicional sobre la partícula Xi. Nos dice que es uno de los elementos más característicos e importantes de la lengua náhuatl. Se conoce como partícula optativa o exhortativa y en su función principal es expresar un mandato, ruego, invitación o deseo de manera suave y educada. Es el equivalente más cercano a nuestro por favor, seguido de un verbo en imperativo. Su función principal en modo exhortativo, la partícula she se coloca delante de un verbo en presente para convertirlo en una petición o una orden amable. Se usa para la segunda persona, tú, y para la primera persona del plural, nosotros. Su uso en segunda persona del singular, tú, es la forma de dar una instrucción o hacer una petición directa y educada a una persona. Agua. Shikawa, Shikawa Inamoshli. Por favor, deja el libro. O deja el libro, por favor.
Shiguala, por favor, ven acá. Shikwa in Tlaxcali, por favor, come la tortilla. Y la comparación con otras partículas de mandato para entender mejor el valor de shi es útil compararlo con otras partículas. Nos dice shi en exhortativo, que es una petición educada, suave y amable. Por ejemplo, shichoka, por favor, llora o llora como un ruego. El otro es Ujú. shikochi, por favor, duérmete como un ruego. Y shimaka, por favor, dale. Puntos claves para recordar: no es un prefijo verbal, aunque siempre va junto al verbo. Shi es Ujú. una partícula independiente y no parte de la raíz verbal. Eso que quede claro. Su posición Sí, siempre va al inicio del verbo o de la frase verbal si hay objetos. Educación, su uso denota respeto y cortesía, muy valorada en la cultura náhuatl. En resumen, ujú. shi es la palabra fundamental en náhuatl para convertir una simple acción en una petición respetuosa, un consejo amable o una invitación cordial. Es el corazón de la cortesía de la lengua. Miren, esta es otra información. Se los voy a compartir y bueno, ya ustedes lo analizan con calma y por si hay alguna duda, aclaración, pues en la siguiente clase lo, lo hacemos, Lo comentamos. lo comentamos exactamente. Gracias, Sebastián. Entonces, pues esta sería la clase de hoy. Digo, no sé si tengan alguna duda sobre los trabajos que van a realizar. Adelante, si no, pues nos estaríamos viendo dentro de 8 Ocho. días. Dentro de 8 días.